ser una iglesia de gracia. La gracia es parte de nuestro ADN, pero más profundamente, sé que la gracia tiene un papel protagónico en la historia de la redención. Es más que un ADN, es más que un valor, es más que parte de una cultura. Tiene que ver con la historia de la redención. ¿Saben que la palabra gracia significa favor que se hace sin merecimiento? La gracia me habla de una concesión gratuita. Yo recibo por gracia algo que no merezco y doy por gracia cuando el otro no lo merece. Es difícil la gracia. Es incomprensible la gracia. Rompe todos nuestros parámetros humanos, rompe nuestras estructuras, nuestra racionalidad, nuestra forma de movernos en esta vida. La gracia es un favor sin merecimiento. Vamos a arrancar compartiendo 2 versículos bíblicos claves en donde se basa todo este mensaje acerca de la gracia. Uno está en Efesios y otro en Timoteo. Dice Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, fíjense que hay algunas palabras subrayadas ahí. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Y entre signos de admiración dice, por gracia ustedes han sido salvados. Dios envió a su Hijo Jesucristo y Jesucristo dio su vida por nosotros cuando aún estábamos inmersos en el pecado. No había nada en nosotros que se merecía su muerte, que se merecía su salvación. Así que dice, por gracia fueron salvados, solo por su gran amor. Dice, y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Hoy podemos ver la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad, fíjense, vuelve a decir de nuevo, ¿no? Antes era por su gran amor, ahora por su bondad, derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se jacte. Quiere decir que si estamos aquí hoy y cada uno de nosotros pueda decir, yo soy salvo, nadie de nosotros puede jactarse de las obras, porque hemos sido salvos por su amor, por su bondad, por su gracia. Es regalo de Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios. Y Timoteo dice algo similar a Efesios, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús. Si Él nos llamó, no fue por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Todos de alguna manera creemos en la gracia. Si estamos aquí, todos de alguna manera creemos en la gracia. Creemos que nos ha sido dado algo que no merecíamos. Creer en la gracia es una cosa, pero vivirla es otra. Allá vamos, iglesia. Allá vamos. En esta mañana quisiera que juntos podamos responder 4 preguntas claves y que afirmemos la verdad de Cristo, que nos hace libres y que nos va a llevar a ser una iglesia de gracia. Primero necesitamos, para poder ser una iglesia de gracia y para poder dar gracia, necesitamos primero ¿qué? Recibirla. Nadie puede dar algo que no tiene. Entonces necesitamos recibir de su gracia. Sé que muchos de nosotros hemos recibido gracia de Dios, pero qué bueno profundizar en esto, en esta primera parte,
Y recordar que recibimos la gracia primero cuando soy capaz en el Espíritu de entender mi condición. La justificación es el acto soberano de Dios por el cual se declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que todavía continuamos en estado pecaminoso. A pesar, ¿no? Dios nos dijo, sos justo por haber creído, pero aún todavía estamos en estado pecaminoso. Eso es gracia. Hay gracia continuamente sobre nuestra vida. Hubo gracia en el momento que fuimos llamados, hubo gracia en el momento que fuimos perdonados, pero hay gracia continuamente sobre nuestra vida, porque seguimos en un estado pecaminoso. Y saben que muchos de nosotros hemos venido a Cristo con cargas y hemos venido como pecadores, ¿no? Porque nos sentíamos mal, veníamos con pecados, con cargas, habíamos hecho mal las cosas en nuestra vida, muchos de nosotros, y veníamos con toda esa carga de errores, decepciones, y tomamos la gracia de Dios, eso que no merecíamos de Dios. Pero muchas veces, ¿sabe lo que pasa a la iglesia? Que cuando el tiempo pasa, mejoramos. Ya dejamos los pecados tan grotescos que teníamos. Ya cambié mi vocabulario y ya avancé en algunas cuestiones de carácter que antes me costaban mucho. Y ya dejé algunos vicios. Y con el pasar del tiempo sucede algo muy cruel. Y es que olvidamos lo que somos y cómo estamos permaneciendo aquí todavía. A veces queremos autoengañarnos y decir, bueno, estoy acá por mis logros también. Sí, es por gracia, pero ¿sabes cuántos años hace que estoy creyendo en Cristo y que me entrego y que le creo, ¿no? Y que estoy acá fiel y leal a Dios? Y adentro nuestro, hay algo que nos dice, y sí, es por gracia, pero también por tu esfuerzo. Y comenzamos a diluir en nosotros la gracia de Dios. Hay asesinos de la gracia de Dios. De esta gracia que nos habla que recibimos sin merecer nada. ¿Y saben por qué hay asesinos de la gracia? Porque les quita la esencia a esta religión que hoy se predica que usted sí puede, usted es poderoso, usted lo va a alcanzar, usted es importante y lo va a lograr. Eso nos gusta, ¿verdad? Nos gusta nuestra carne, ¿no? Como nos levanta el ego y decimos, sí, la verdad que sí, yo soy importante, yo lo voy a lograr. Pero la gracia derriba por tierra todo esto. Es cierto que estamos en un sistema en donde todo es por merecimiento. Y la gracia viene a romper todos nuestros esquemas. Todos nuestros esquemas. La gracia pone el énfasis no en lo que nosotros hacemos para Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Me acordaba de esta canción, Si hubiera estado allí. Creo que la habíamos cantado hace unos domingos, ¿no? Si hubiera estado allí, dice. ¿Quién la canta? Jesús Adrián Romero. Y él canta esta canción diciendo, si hubiera estado allí en aquella cruz, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Algunos dicen, yo hubiese corrido a los pies de Jesús, me hubiese arrodillado para alabarle, hubiese limpiado sus heridas. Pero la realidad de esta canción que me encanta tanto dice, si hubiera estado allí, yo hubiese de los que te hubiese escupido, hubiese sido del que te hubiese golpeado. Quizás insultado, menospreciado. Si hubiéramos estado ahí, seguramente eso habríamos estado haciendo. Y saben que en esta parte quiero compartirles que yo nací en una hermosa familia y desde muy niña fui criada en los caminos del Evangelio. A lo largo de mi vida no he cometido grandes pecados porque fui criado por una familia con valores y fui criada en los caminos del Señor. Así que siempre fui obediente a mis padres. Tuve un solo novio con el cual me casé. Nunca robé, nunca fumé, ni asesiné, ni estafé a nadie. Pero saben que en su misericordia, Dios, Él me permitió ver mi condición.
Y saben que de tiempo en tiempo me presento delante de Dios como esa adúltera que cayó a sus pies. A veces siento que le adoro como esa prostituta que derramó el perfume a los pies del Señor. Y a veces me siento como ese asesino que se dio vuelta y lo miró en la cruz a Jesús y le suplicó perdón. He logrado identificarme con muchas de las personas que vienen a este lugar y me cuentan las peores atrocidades que han hecho. Me puedo identificar porque sé que simplemente mi vida, lo que me ha tocado en la vida, mi familia, no me ha permitido sacar toda la porquería que tengo dentro. Pero si hubiera estado en los zapatos de muchos, hubiera hecho lo mismo que hicieron. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Va más allá de nuestra vida, va más allá de los pecados que hayamos cometido, va más allá de lo que hiciéramos. Cada uno de nosotros está bañado de maldad por dentro. Hay pecado en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa si no hubieras tenido la vida que tuviste? Por eso puedo identificarme con cada uno. Y cuando escucho esas historias terribles y dolorosas, digo, ¿qué hubiera hecho yo si no hubiese tenido padres? ¿Qué hubiera hecho yo si a los 6 años hubiese estado en la calle sola? ¿Se dan cuenta que pasa por lo que uno tiene dentro? Así que si hoy estoy acá, lejos está de que es algo que pueda merecer, estoy por su gracia. Usted está por su gracia. Cada uno de nosotros estamos por su gracia, por lo que Él hizo por nosotros. Hay una frase que una vez estando con el Señor pensaba y anotaba en mi cuaderno y decía, Señor, puedo comprender realmente en mi espíritu que Él no me llamó porque lo amo con locura. Él no lo llamó porque sabía que usted no lo abandonaría. Él no lo llamó porque sabría que le hubiera dicho que sí al ministerio que le hubiera dado. Él no me llamó porque lo amo con locura. Yo hoy lo amo con locura porque Él me llamó. Y Él me llamó solamente porque Él quiso, solamente por su gracia. Solamente por su gracia. Iglesia, necesitamos comprender nuestra condición y luego necesitamos aceptar su amor. Porque entender su amor es imposible. Entender su amor es imposible, pero sí aceptarlo, recibir y aceptar por fe esa gracia. Entiendo mi condición, pero también entiendo su amor, aunque es incomprensible. Pero tengo que creerlo, aunque rompa mis esquemas, creerlo. Quería leer un texto que anoté en mi cuaderno de un libro que impactó profundamente mi vida. Y este libro se llama Todo es Gracia, de Brennan Manning, un autor estadounidense, un sacerdote laico. Ha sido orador público también durante muchos años y durante la mayor parte de su vida luchó con el alcoholismo. Mientras Dios lo usaba, él luchaba con el alcoholismo y él escribe este libro que se llama Todo es Gracia. Y rescaté estas pequeñas frases que dice: mi vida es un testimonio de la gracia vulgar, una gracia que asombra tanto como ofende, una gracia que paga lo mismo al que trabaja con diligencia todo el día que al bebedor que se divierte y aparece en los últimos 10 minutos. Una gracia que se sube la túnica y corre a toda velocidad hacia el pródigo que apesta a pecado y lo arropa y decide hacer fiesta sin ningún pero y sí o ni. Una gracia que levanta la vista con ojos inyectados en sangre ante el pedido de un ladrón: por favor, acuérdate de mí. Y le dice: ni lo dudes. Esta gracia vulgar es compasión indiscriminada.
Obra sin pedir nada de nuestra parte. No es barata, pero es gratuita. Y como tal siempre será un tropiezo para la ética ortodoxa y un cuento de hadas para la sensibilidad adulta. La gracia es suficiente, aunque nos quedemos exhaustos al tratar con todas nuestras fuerzas de encontrar a algo o a alguien que no pueda cubrir. La gracia es suficiente, porque Él es suficiente, Jesús es suficiente. El amor de Abba no se puede comprender. Lo digo nuevamente, el amor de Dios es incomprensible. La gracia de Dios cubre nuestro pasado, cubre nuestro presente, iglesia. Y también la gracia de Dios cubre nuestro futuro, aun cuando sin saberlo podamos estar ante el mayor error de nuestra vida. Su gracia cubre lo que va a ocurrir. Puede cerrar sus ojos un momento. El mensaje sigue, pero Señor, te damos tantas gracias, Señor, por esa gracia que no merecemos y que nos das, Señor. Espíritu Santo, simplemente en este momento, haz tu obra, haz lo que mejor sabes hacer. Convéncenos, Señor, de nuestro propio pecado. Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro espíritu para poder comprender nuestra condición, para poder derribar nuestras barreras internas, nuestras fortalezas, nuestras mentiras y poder comprender quiénes somos realmente, cuánta maldad hay dentro nuestro, Señor. Que quizás en nuestra vida, conforme a lo que hayamos vivido, mucha se mostró, quizás mucha no. Pero somos pecadores, Señor, y ayúdanos a poder creer que tú nos haces ese amor a través de tu gracia. No lo merecemos, pero tu amor nos busca, nos llama. Tu amor nos perdona una y otra vez, nos da nuevas oportunidades. Tu amor no se cansa de nosotros. Que podamos en esta mañana recibir de tu gracia, Señor. Que podamos ser personas que experimenten tu gracia, que experimenten ese amor sin merecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. A pesar de que tenemos debilidades, iglesia, Él da más gracia, amor y perdón. Y no más castigo, frialdad y desamor. Cuando hay debilidades, Él no se aleja de nosotros. Él aumenta su gracia. Él aumenta su llamado. Él grita más fuerte para que le escuchemos. Él no se aleja, esa es su gracia. Ahora, iglesia, ¿cómo podemos vivir en la gracia después de recibirla a través de nuestra fe? ¿Cómo poder vivir en esta gracia? Saben que la gracia nos considera justos sin merecerlo, decía recién. Significa que Él nos da la libertad para poder elegir no ser más esclavos del pecado y vivir para Él. Antes estábamos condenados a vivir en el pecado. No teníamos otra opción. Pero cuando vino su gracia, Él ahora nos da libertad. Diga esta palabra, libertad. Dígala de nuevo, así se convence. Él nos da libertad para poder elegir. Ya no estamos presos al pecado, ahora podemos elegir. Así que, ¿cómo vivo en la gracia después de recibirla? Eligiendo no vivir en esclavitud y sometiéndome con libertad y fe al gobierno de Dios. Y sabe que el diablo sabe que hemos sido liberados de su control. Él lo sabe mejor de muchos de los que pertenecen a la familia de Dios. Él sabe que somos libres y lo detesta. Y como le molesta tanto, es que Él intenta mantenernos esclavos, sometidos por la vergüenza, por la culpa, por la ignorancia y por la intimidación.
Y ahí es el momento donde tenemos que jactarnos, no de nuestras obras, de la gracia de Dios. Me querés avergonzar, Satanás, pero yo estoy cubierto por gracia. Me querés mostrar mis debilidades, pero Él me llamó por gracia. Esto no es por mí, es por lo que Él hizo. Ya no tenemos que vivir sometidos, humillados, avergonzados, porque somos libres para vivir para Dios. Romanos 8 dice: ¿quién podrá acusar al pueblo de Dios elegido si Dios es el que aprueba? ¿Quién va a condenarlos si Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó? ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ah, sí, mis debilidades. El diablo me dice que mis debilidades me separan del amor de Dios. El diablo me dice que mis luchas, el diablo me dice que mis problemas, el diablo me dice que mis emociones me separan de su amor. Dice ahí la palabra que dice: nada puede separarnos. Esa es su gracia. Vivir en la gracia se trata de pasar más tiempo siendo conscientes de nuestro Salvador que siendo conscientes de nuestro pecado. Así vivimos en la gracia. Todos tenemos errores y pecados, pero para poder dejarlos y salir de ese círculo vicioso en el que a veces nos encontramos, de sentirnos culpables, sentir vergüenza, pedir perdón y volver a pecar y sentir vergüenza, y estamos en el pozo del ciclo vicioso, para poder salir de ahí, sea un poco más consciente de su Salvador, sea un poco más consciente de esa gracia de Dios. Hablando de la gracia, me gusta la forma en que lo expresó un santo en la antigüedad y dice esta frase: ama a Dios con todo tu corazón y luego haz lo que quieras. El control saludable se expresa en la primera parte y la libertad en la segunda. Qué lindo ser una iglesia de gracia en donde cada uno de nosotros tenga libertad para elegir. Libertad para elegir. Ama a Dios y haz lo que quieras. Pero esperen, porque los asesinos de la gracia que están por todos lados, esos que nos sofocan, que nos exigen, que nos aprietan, que ponen tantas expectativas sobre nosotros, que nos encasillan, nos dan órdenes, no nos dan libertad. Y esta frase es muy riesgosa. Entonces, quizás muchos te dirían: ama a Dios con todo tu corazón y luego, acá te paso la lista. Y no se te ocurra hacer lo que quieras, porque acá tenés que hacer esto. Eso diría un legalista. La gracia te da la libertad de ser vos, la libertad de errar, de equivocarte, de fracasar. La gracia te da la libertad de elegir, te da la libertad de servirle y de entregarte. La gracia nos saca el yugo de la expectativa de los demás, de la palabra juzgadora del otro, y nos ubica en la posición de amados de Dios. Sin importar a quien no lo acepte, a quien no le parezca justo. Esa es la gracia. Cuando cumplo con las expectativas de los legalistas que nos pasan sus listas importantes de cosas a cumplir, es cierto que hay recompensas humanas naturales. ¿Por qué? Porque si hago lo que el otro me dice, recibo aceptación, recibo honra, me tienen en buena estima y me siento honrado. ¿A costa de qué? De la esclavitud al hombre. Qué lindo ser esclavo de Cristo, ¿verdad? Porque su gracia nos da la libertad de ser quien somos. Hay 3 posiciones. Hay una imagen ahí en donde hay 3 posiciones. Cada uno de nosotros estamos en una de las 3. O estamos aquí y somos quienes anulan la gracia de Dios. Aquí quienes la disfrutan de la libertad que nos ha sido otorgado y disfrutan para que otros puedan ser libres. Y están los desde otro lado que abusan de la gracia. La gracia nunca significa que estemos libres para vivir como querramos sin tomar en cuenta las consecuencias.
¿Sí? Las consecuencias van a venir. La gracia no nos invita a pecar, pero siempre nos extiende una mano cuando pecamos. La gracia significa que puedo elegir la santidad o la desobediencia. Ya no estoy sujeto a desobediencia sí o sí. La gracia me da la posibilidad de elegir ir a los brazos de Dios, porque Él extiende su gracia sobre mí. Algo que nos ayuda a no abusar de esa libertad es recordar que mientras usted recibió la gracia gratuitamente, a nuestro Salvador le costó la vida. Parece gratuita, pero fue terriblemente costosa. Y ahora vamos a meternos un poco en esta tercera pregunta: ¿cómo anulamos la gracia de Dios? Porque acá no vamos a hablar sobre cómo hay alguien en otra congregación que es legalista, ¿no? Hay otras congregaciones paganas. Nosotros no. Entre nosotros, muchos de nosotros todavía tenemos cosas legalistas adentro que tenemos que sacar. No, mire el hermanito de al lado, ¿no? Como, están hablando de él, ¿no? Mírese a usted mismo. ¿Cuántas cosas aquí adentro hay que limpiar para no ser personas que anulemos la gracia? Queremos ser una iglesia de gracia, no queremos anularla. Los mayores asesinos de la gracia de Dios, ahí en la cabeza de la lista está el legalismo. En sus muchas expresiones lo que el legalismo dice es: porque hago esto o no hago esto, es que yo le agrado a Dios. ¿Sí? O bien, si yo dejara de hacer esto, entonces le agradaría. La gracia me dice lo contrario. La gracia me dice: aunque no lo merezcas, te amo. Aunque no lo merezcas, te llamo. Pero el legalismo me dice: no, porque yo hago esto. Si yo hiciera esto, me ganaría su favor. Y estoy refiriéndome a cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Estoy hablando de cosas que añadimos. Las Escrituras dicen muchas cosas. Y ahí tenemos que estar para obedecerlas. Pero hay muchas cosas que no están en las Escrituras. Pero que a los legalistas las han escuchado por ahí. Les gustaron. Y dijeron: venga para acá. Hay que hacer esto. Se han vuelto una obsesión. ¿Durante cuánto tiempo en nuestra congregación el uso de la corbata era algo que hablaba de santificación? ¿Verdad? Y a ver, no es solamente nuestra congregación. Recuerden que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Esto sucedía en toda la iglesia de Cristo. Nosotros éramos una partecita, pero a la congregación que usted vaya, eso sucedía. Usted podía haber orado durante la semana, haber estado en ayuno, pero si no traía corbata no iba a servir la Santa Cena de ninguna manera. ¿Se dan cuenta? No está en la Biblia que nos tenemos que poner corbata. Pero ahí estábamos, ¿no? Esto hay que cumplirse. Esto se tiene que cumplir. El predicar en zapatillas, que Ezequiel predique en zapatillas, eso no se hubiera visto en otro tiempo. El poder usar una bermuda en la plataforma, Dios, qué horror. El que yo esté usando un iPad en vez de la Biblia de papel, me hubieran apedreado. El no asistir un domingo te declaraba errante, te hacía sentir vergüenza y temor de volver a cometer ese acto ilícito nuevamente. Porque cuando somos legalistas como iglesia, no ponemos una lista en algún lugar de la pared para cumplir. Pero las reglas están ahí, ¿verdad? Están ahí abajo de la manga, se percibe en el ambiente, en la mirada, ¿no? Esa miradita que te dijo todo, ¿no? No cumpliste con las expectativas. No llegás. No sos lo suficientemente bueno. El legalismo es rígido, es severo, exigente, de naturaleza formal. El orgullo está en la raíz del legalismo. Y coopera con primos y compañeros como la culpa, el temor, la vergüenza. Siempre pone énfasis en lo que no se debe ser o en lo que no se debe hacer. Es negativo.
¿Saben que las personas legalistas matan el espíritu de gozo y la espontaneidad? Porque aquellas personas que somos medias locas y que se nos ocurren cosas creativas, el legalista dice, ¿eso? ¿De esa manera? ¿Vas a hacer ahora eso? Matan el gozo y la espontaneidad. Y queremos ser una iglesia alegre. Pero para ser una iglesia alegre necesitamos tener la gracia de ser libres, de servir a Dios con creatividad y espontaneidad. El legalista ahoga la adoración viva y el servicio entusiasta. Y hace un tiempo se había armado un debate por ahí por las redes de entre nosotros. Porque un famoso cristiano dijo, una persona que hacía música reggaetón en el mundo y se convierte. Y él dice estas frases muy legalistas, no hay reggaetón cristiano y esa música no es de Dios. Así que se armó un debate ahí en las redes entre gente de nuestra congregación de decir, este de Dios, no es de Dios. Y claramente eso no está en la Biblia, ¿verdad? Que son grises, que uno dice, a ver, yo confieso que escucho reggaetón cristiano y escucho un montón, me encanta. Con mis hijos escuchamos reggaetón con la música al palo en el auto. Bueno, ¿se está enterando mi cielo? y vamos con los chicos en el auto al colegio y vamos cantando y escuchando música. En casa nos encanta porque nos alegra la casa. Tiene letras fabulosas encima, son buenísimas las letras que tiene. Me gusta escuchar un montón de tipos de música, me encanta también el reggae cristiano, muy bueno, búsquelo. Ahora pienso en esto, ¿por qué alguien tendría que apagar mi libertad, apagar mi gozo por decirme simplemente el reggaetón no es de Dios? Yo entiendo si quizás este famoso cristiano ha venido de un mundo en donde su mala vida se rodeaba del reggaetón. Y quizás cuando ha venido a Cristo, ya el escuchar ese tipo de música a él le afecta. ¿Se dan cuenta? No, puede ser que sea cierto. Y él tiene la libertad de no escucharlo. Pero no tiene el derecho de decirme a mí qué yo puedo hacer. ¿Me va entendiendo? Dios nos llamó a vivir en unidad, no en unanimidad. Por eso queremos que haya autenticidad. Dios no nos llamó a ser todos soldaditos iguales, con el mismo estilo de vida, todos con la misma situación económica, que escucha la misma música, que se viste de la misma manera. Dios nos llamó a estar unidos en el carácter de Cristo, eso sí, iguales, en el carácter de Cristo, pero auténticos cada uno. La meta principal de la unanimidad es el comportamiento correcto, que siempre tiende a ser superficial, mientras que la meta de la unidad es tener el espíritu correcto, el carácter de Cristo en nosotros. Uno ve la naturaleza de Dios y ya se da cuenta que a Dios le gusta la variedad. ¿No es así? El Dios que creó la naturaleza es el Dios que nos creó a nosotros, totalmente diferentes. No seamos los legalistas que en contra de la corriente de Dios dice acá vamos a ser todos iguales. Dele la libertad, dese la libertad y dele la libertad al de al lado para ser libre, para poder seguir a Cristo. Lo segundo es la hipocresía. Tenemos el legalismo y tenemos la hipocresía. La hipocresía es lo contrario de ser auténticos. Y en esto quiero compartir algo que nos llamó la atención y le damos gracias a Dios porque Él siempre en todos estos años ha estado sosteniéndonos con su guía. Casi una semana antes que Ezequiel predicara acerca de la autenticidad, Malvina, una de nuestras hermanas, tuvo un sueño. Impresionante, cuando ella escuchó la prédica dijo, no puede, se rasgó las vestiduras, así, ¿no? No puede ser que estés predicando esto, porque ella en el sueño, unos días antes, dice que en el sueño ella le mostraba a Dios su congregación, ¿no? Ella ama nuestra congregación y decía, Señor, esta es mi congregación, ¿no? El centro cristiano. Y le decía, Dios, mirá, somos influyentes, le decía.
Y dice que escuchaba clarito cómo Dios le decía, no pueden ser influyentes si primero no son auténticos. Y ella en el sueño veía a muchos tapados, como queriendo ocultar su vida, mostrando perfección por fuera, pero mostrando otra vida adentro. Y quiero decirles algo, iglesia, el diablo busca callarnos, que no hablemos, que no contemos lo que nos pasa, porque eso nos mantiene en el pozo estancados. Debemos exponerlo para poder sanar. Debemos exponerlo todo a la luz de Cristo. Hay 2 versículos claves impresionantes, que dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? Sí. Fuerte, a ver, sí. Si confesamos nuestros pecados. Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La palabra de Dios me habla de una confesión a Dios y de una confesión entre los hermanos para poder ser sanados. Es tiempo de exponer para sanar, exponer más y sanar, exponer y sanar. Si ocultamos, vamos a terminar siendo hipócritas. Vamos a hacer una iglesia que mata la gracia, que mata la libertad, que mata la autenticidad y que encima no le sirve de nada a Dios. Poder mostrarnos. La hipocresía quiere mostrar sus propios logros, que tiene el matrimonio perfecto, la familia perfecta, la vida perfecta. Pero la autenticidad con gracia me permite mostrarme como soy, con una familia linda quizás, pero llena de imperfecciones, con una mente en crecimiento quizás, pero también con malos pensamientos, con errores, con miedos, con tristezas. Iglesia, el pecado se puede practicar en silencio, pero la auténtica gracia siempre comienza por la confesión. Necesitamos confesar nuestros pecados unos a otros para poder ser sanados. ¿Estamos en esa iglesia? ¿Sí? ¿Vamos juntos por este camino? ¿Está de acuerdo? Quizás no sea fácil, pero ahí vamos. Ahí vamos. Recuerdo que este año, en algún momento del año, alguien con una expresión legal, estaba charlando con alguien, con una expresión muy legalista, la persona me dijo, porque estoy ministrando al matrimonio de fulanito, y claro, no oran juntos ellos, no oran juntos. Entonces, ¿cómo puede ser que un matrimonio cristiano no ore junto? Esta es la raíz de todos sus problemas. Y empezó a hablar de tal manera y tal firmeza que yo como que me empecé a esconder y digo, fíjese, podía tener su opinión. ¿Era una opinión linda? ¿Verdad que sí? Que el matrimonio ore junto. Pero su forma de decirlo fue muy legalista. Y yo, en medio de esa atmósfera de legalismo, me costó ser auténtica y decirle sinceramente, con Ezequiel juntos oramos muy poco. Me gustaría orar más por mi esposo, pero la verdad es que en este tiempo que tenemos niños chiquitos y tantas obligaciones, gracias que tenemos tiempo para la oración individual. Pero su cara, su forma y su afirmación era tan contundente que me costó ser auténtica. ¿Se da cuenta? Que cuando nos mostramos vulnerables, le damos la posibilidad a otro de mostrarse vulnerable. Pero cuando nos mostramos rígidos, el otro ve toda su... Intenta esconderla, ¿no? Para que no me vea tan roto. Y sin embargo, todos nosotros tenemos situaciones, tristezas, miedos. Ser auténtico me hace ser portador de gracia. Ser hipócrita me hace ser asesino de ella. Los otros dos que hay,
asesinos de gracia es la comparación y el juicio. La comparación y el juicio. Dios nunca tuvo la intención de que todos sus hijos tuvieran el mismo estilo de vida, y eso lo acabo de decir recién. La variedad honra a Dios. Cuando nos comparamos es cuando comenzamos a juzgarnos. Nos señalamos, nos criticamos, nos avergonzamos, desechamos, mostramos frialdad y desamor. Y encima cuando juzgamos no tenemos todas las perspectivas para juzgar con justo juicio. Pero nos gusta ponernos en el papel de Dios. Así que, ¿qué pasa cuando juzgamos a otro el pecado del otro? Automáticamente aparece mi pecado. Y como queda muy mal que yo, pecador, juzgue al pecador, porque somos iguales, entonces, ¿qué hago? Trato de taparme un poco, ¿no? Que el Señor saque todo eso de su iglesia, ¿verdad? La comparación, el juicio. Entre nosotros, hablando de la oración juntos con Ezequiel, en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando orábamos juntos, qué bronca que me daba. Porque escuche, era una asesina de la gracia con la comparación. Cada uno tiene su personalidad, ¿verdad? Y su temperamento. Y conforme a nuestra personalidad y temperamento, así somos también para con Dios. Entonces, cuando yo tengo mi tiempo con Dios y oro, yo soy de las que se arrodilla, se tira panza al piso, se levanta, corre, salta, viene, grita, ¿no? Lloro, porque para mí llorar y orar, orar y llorar son como sinónimos. Entonces, lloro siempre cada vez que oro. Y cuando oraba con Ezequiel se sentaba, cerraba los ojos y no se inmutaba. Yo decía dentro mío, qué poco espiritual. Me molestaba orar por él porque yo estaba así llorando. Y él sentado, quieto, con los ojos cerrados solamente, oraba bajito. Qué bronca que me daba. Me desconcentraba del espíritu en el que estaba, porque ¿cómo podía ser? Qué fea que es la comparación, ¿verdad? A veces terminábamos de orar, yo con bronca y enojada, y Ezequiel a veces me decía, siento que el Señor me dijo esto, encima le habló. Si nos comparáramos menos y nos disfrutáramos más, ¿verdad? Si nos disfrutáramos más, como cada uno es. Por último, ¿cómo ser un agente de gracia? ¿Cómo poder ser una iglesia que da gracia? Necesitamos primero aceptar al otro tal como es. Necesitamos aceptar al otro tal como es. Es darnos la libertad de tener convicciones distintas y aceptarnos mutuamente a pesar de esas diferencias. Romanos 14, no lo voy a leer completo, pero Romanos 14 nos habla. Pablo estaba tratando de acomodar a estos hermanos que peleaban y unos dicen, unos comen, otros no quieren comer. Los que no comen juzgan al que comen. El que come juzga al que no come. Muchachos, dice Pablo, cada uno tenga la libertad de hacer lo que prefiera. Hasta el día de hoy hay gente que no come morcilla por causa de Cristo y para darle gloria a Dios porque cree que comer sangre es incorrecto. Hay gente en el día de hoy, como yo, que come morcilla para la picadita fría, si usted me quiere esperar algún día, no tengo problema. Y yo como porque lo hago para Cristo y porque me parece que las Escrituras no me lo impiden. Ahora, ¿nos vamos a estar peleando con el hermano que no quiere comer? Vos tenés que comer, porque así son las cosas. Y el otro, mirá, la que come, ¿no? Menospreciándonos unos a otros. Ahora, fíjense que dice el versículo 10, dice ahí de Romanos, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar a Dios cuenta de sí.
Entonces dejen de juzgarse. Está diciendo, quédense tranquilos, que a tu hermano lo va a juzgar Dios allá arriba. Y a vos también te va a juzgar Dios allá arriba. Así que, disfrútense. Relájense. Ahora, la comida no es tanto un tabú en nuestro tiempo. Pero ¿qué en asuntos como ir al teatro, jugar a las cartas, hacer una rifa, mirar series, no tener un devocional todos los días, usar determinada ropa, teñirse el pelo de ciertos colores como Vicky, hacerse un tatuaje, escuchar cierto estilo de música como el reggaetón, bailar, tener posesiones hermosas y elegantes, gastar dinero en cosas caras, hacerse cirugía estética, conducir determinados vehículos, irse de viajes a lugares paradisíacos, quien pudiera? Hay cosas que son tabú y que si uno cruza la frontera, el legalista lo va a tratar con aspereza y mostrando actitudes carentes de gracia. El agente de gracia disfruta de su libertad por elegir y no se intimida ni ofende por el estilo de vida diferente del otro. Así que defendamos el derecho de que cada uno tiene de ser diferente. Se reduce todo esto a la declaración: no me impongas tus códigos de lo que puedo hacer y no puedo hacer. Estamos hablando de cosas que están fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? No me impongas tus códigos de lo que puedo y no puedo hacer. Y sabe esto, yo no te voy a imponer los míos. Tu lista no tiene que coincidir con la mía, ni mi lista necesariamente tiene que adaptarse a la tuya. Eso es vivir en armonía y es vivir en gracia. La gracia, hay varias palabras ahí dando vuelta. La gracia es humilde. La gracia le permite al otro equivocarse y da nuevas oportunidades. Saben que cuando el corazón está lleno de gracia, la persona desea liberar a otros del temor y no producirlo. Liberar a otros del temor y no producirlo. Qué bueno entender, iglesia, que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos. ¿Saben que esa pequeña frase liberó tremendamente nuestro matrimonio para bien? Cada uno tiene sus procesos y sus tiempos. Porque no sé ustedes, pero yo era de la esposa que estaba, no como el dibujito, ¿se acuerdan o no? Siempre poniendo altas expectativas sobre él, siempre exigiendo de una u otra manera, siempre pidiendo más, siempre... Hasta que un día el Señor me hizo entender esto y me relajé. Dije, ¿por qué no amarlo como es? Con tantas virtudes que mi esposo tiene. Y que las cosas que él tenga que cambiar, Dios se las va a hacer cambiar. Las cosas que él quiere enseñarle se las va a enseñar él. Cuando él le quiere hablar, yo sé que tiene una vía directa para hablarle. Pero mi función no es hostigarlo, es amarlo. Es entender que así como yo paso mis procesos, no se crea yo, también, ¿no? Como yo paso mis procesos, él también tiene los suyos. Como yo tengo mis tiempos, él también tiene los suyos. Qué liberador para el matrimonio. Permitirnos equivocarnos, darnos nuevas oportunidades. A veces el Espíritu de Dios todavía no ha trabajado en algún área de la vida de mi hermano, porque somos tan intolerantes, impacientes. ¿Dónde está la gracia? Es tiempo de dejar el lugar de juez y ser agentes de gracia. Ser agentes de gracia. Por último, quería compartir estos dos ejemplos que de nuestra propia congregación. En estos últimos años hay matrimonios que han pasado pruebas muy difíciles. Han cometido errores, pecados. Y pudimos ver con Ezequiel algo maravilloso, que es cómo ver que el círculo cercano, los círculos cercanos, se levantaron para ayudar, para sumar, para animarlos. No para juzgarlos, no para señalarlos, para orar unos por otros, para reírse, para compartir,
para sumarlo al servicio a pesar de las cosas que habían pasado. Ahí pudimos ver una iglesia de gracia. Mi hermano se equivocó, pecó. Ah, míralo. No, se equivocó, pecó. Acá estamos para recogerte. Acá estamos para ayudarte. Vení a casa a tomar unos mates. Oremos juntos. No me asombra tu pecado. Y sin embargo, en este último tiempo también vi cómo un hermano confesó, bien o mal, una tentación que tuvo con el cuerpo de otra mujer. Y cuando confesó sus pensamientos, por varios de su alrededor fue juzgado, señalado. Lo tildaron de pervertido, muchos se apartaron de él. Qué difícil, ¿verdad? Que nosotros seamos la iglesia que ama, que suma, que edifica. Ahí está la palabra. La gracia edifica a otros y ama a otros, se lo merezcan o no se lo merezcan. Porque de la gracia que recibimos es la gracia que damos. Fíjense, la última imagen de todas. Fíjense qué hermoso esto. Una iglesia de gracia audaz. Es auténtica, acepta a otros tal como son, ofrece libertad, es humilde, permite equivocarse, da nuevas oportunidades, edifica siempre, trae paz y alegría y generosamente da. ¿Quiere que seamos juntos esa iglesia? Amén.